En el módulo 7 vamos a estudiar atributos. Consideremos lo siguiente. Nosotros podemos realizar dos diferentes actividades, los cuales son clasificación y regresión. En primer caso, la clasificación predice etiquetas o resultados discretos, como por ejemplo sí, no, verdadero, falso, incluso variables booleanas, 1, 0, o cualquier tipo de variable discreta, como una letra, por ejemplo, mediante reconocimiento de texto. Un ejemplo que podemos mencionar es cuando recibimos una sugerencia para mirar una película, en base al historial de visualización, que en este caso la película que se nos sugiere es una etiqueta y el historial constituye atributos. La regresión, a diferencia de la clasificación, nos va a dar como resultado valores continuos y un ejemplo de regresión corresponde construir una correlación de temperatura de una olla con agua en base al tiempo que se ha estado calentando y este tiempo correspondería a su atributo. Para los que tengan formación en optimización, vamos a realizar una comparación entre optimización y conceptos de optimización respecto a conceptos de Machine Learning. En el caso de optimización, conocemos que tenemos la definición de función objetivo, la cual es una representación matemática de la diferencia entre los valores medidos y los valores predichos. Y en Machine Learning la vamos a indicar como una función de pérdida o loss function en inglés. También podemos mencionar los parámetros ajustables, que son los valores para minimizar la función objetivo. En Machine Learning tenemos como ponderaciones. Los resultados medidos van a corresponder a las etiquetas y estos son las mediciones u observaciones de las variables predichas. También tenemos que la entrada medida o las mediciones que nosotros recibimos para ajustar ya sea nuestro modelo o regresor o clasificador que vamos a ver a continuación corresponden también a los atributos de Machine Learning. Optimizar en optimización corresponde a entrenar en Machine Learning. Evaluar y testear en realidad en castellano vendrían a ser como sinónimos. Y finalmente el modelo de optimización en Machine Learning correspondería a un regresor o clasificador. Ahora, en Gecko nosotros contamos, en la librería Gecko disponible en Python, contamos con la definición del modelo como un M igual Gecko al definir el objeto y sobre el cual podemos reconocer FBs para resolver con m.solve, para definir parámetros, m.param, para definir variables controladas o las etiquetas, valores fijos o FB, y finalmente las diferentes acciones. En este caso, como nos interesa ajustar un modelo y también en términos de optimización, lo común es minimizar o lo que sucede por default, tenemos m.minimize. Sin embargo, Gecko también tiene m.maximize en el caso de que sea requerido. Con esto en mente, vamos a primero tomar un set de datos de 23 días correspondientes a valores de bolsa de valores, stock market. Vamos a tomar esa información del siguiente URL y vamos a imprimir los 5 primeros valores, como observamos aquí. A continuación, vamos a definir, vamos en la columna Open, la diferencia entre las columnas High y Low, es decir, el valor mayor y el valor menor como volatilidad o volatility, y la diferencia entre las columnas Close y Open, que es el cambio de hecho de estas acciones, y la columna Volume van a ser ejemplos de atributos. Con .div, paréntesis, vamos a calcular la diferencia. Y con .fill na 0 vamos a reemplazar cualquier valor nan por 0. Ejecutamos esta sección de código y vamos a observar estos valores. Bueno, aquí observamos los valores que se han generado para volatilidad, cambio y los valores de volumen, valor bajo, valor alto, en cuanto abrió y en cuanto se cierra este tipo de acciones por 23 días.
A continuación, vamos a generar dos etiquetas adicionales, que en este caso va a ser un closed if, donde vamos a definir un valor negativo para valores que tuvieron un desempeño malo y un positivo para los que tuvieron un buen desempeño. Y también vamos a eliminar todos los valores que tengan un none utilizando drop na, como ya se lo hizo en un módulo anterior. Ejecutamos esta sección de código y vemos que primero se ha limpiado la información, hemos generado buy y sell y también el closed if, como observamos en nuestro nuevo set de datos. El siguiente paso va a ser seleccionar los mejores atributos. Ya que hemos creado varios atributos, requerimos seleccionar los mejores para predecir las etiquetas de salida. Hay varios métodos y en primer caso va a ser separar la entrada X y la salida Y mediante una escala de datos. Vamos a combinar esta información y a continuación vamos en ese sentido definir Open, Volatility, Change Volume y Buy and Sell. Y Buy and Sell en nuestro caso va a ser nuestra etiqueta. A continuación vamos a utilizar otro tipo de escalador para poder normalizar nuestros valores, el min-max scaler disponible en scalelearn.preprocessing. Lo definimos como un objeto S y sobre este objeto S vamos a generar este fit transform utilizando la data de features más label y ejecutamos esta sección de código. Una vez ejecutada, vemos que los valores se han normalizado y ya no tenemos conflicto entre sus diferentes magnitudes. El siguiente paso va a ser entonces seleccionar cuáles son los mejores atributos con los que podemos trabajar. Una herramienta disponible en scikit-learn es SelectKBest, que tiene pruebas estadísticas asociadas. Este método utiliza la prueba chi cuadrado para atributos no negativos y va a seleccionar 10 de los mejores atributos para predecir la salida. Sin embargo, en este caso no tenemos tantos atributos, pero de igual forma nos va a facilitar nuestra tarea de selección. Observando la figura, claramente miramos que volatilidad es el atributo más importante, seguido de cambio o change y seguido de open. Volume, el volumen en realidad es un valor bastante pequeño. En base a esta información, lo que vamos a hacer a continuación es generar un código para limpiar. Entonces, empecemos con features, mirando los features que tenemos aquí y vamos a eliminar utilizando esta sección de código acá y vamos a anotar volume, el cual corresponde al atributo que menos importancia ha presentado. Ejecutamos este código y vemos que se ha removido volume. Además tenemos un método que utiliza un clasificador en base a árboles, un tree-based classifier, que califica a cada atributo y su importancia. Aquí vamos a llamar de scikit-learn en .ensemble, vamos a importar extra trees classifier. En este caso tenemos 100 estimadores anotados y vamos a utilizar en el model.fit x una vez que se ha generado el objeto model del extra trees classifier. Tenemos x y tenemos con numpy rebel y. Recordando, x lo habíamos definido en este punto anterior, con features y con label. Entonces, el siguiente punto va a ser analizar la importancia de nuestros atributos y aquí los vamos a observar: volatilidad, apertura, volumen y cambio con este algoritmo. Aquí vemos que volumen gana un poco de relevancia.
Sin embargo, volatilidad sigue siendo el más importante. A continuación tenemos una matriz de correlación con mapas de calor. Vamos a importar la librería Seaborn como SNS y luego vamos a generar un core mat donde vamos a reutilizar el data frame que habíamos generado anteriormente indicando .core para poder apreciar la correlación entre las diferentes variables y entre los diferentes atributos que teníamos ya previamente indicado. En este caso vamos a ejecutar este código y aquí, gracias a Seaborn, vamos a observar nuestro heatmap. En fin, aquí vamos a observar los valores, cómo se correlacionan la apertura, la volatilidad, el cambio, el volumen y la venta o compra de acciones. Finalmente vamos a realizar un ejercicio utilizando el TC-Lab. Verifiquemos que nuestro TC-Lab esté correctamente conectado, la conexión USB de su computador o laptop. Vamos a generar primero un set de valores. Antes de continuar, vamos a revisar un momento la pizarra. Consideremos la relación entre la temperatura en grados Celsius respecto al tiempo en segundos de la información que vamos a obtener en nuestro TC-Lab. El perfil de temperatura puede ser de esta forma, donde nosotros vamos a tener un momento donde calentamos, seguido de un momento donde nosotros apagamos el calentador. Y a continuación podemos volver a encender el calentador. Lo importante de esta dinámica de la temperatura es reconocer lo siguiente. En el caso de la temperatura 1, que es motivo de este ejercicio, nosotros vamos a tener algunas variaciones, algunos saltos de escalón del calentador 1 en su porcentaje. Y la pregunta que nos queremos hacer es si es que esto está encendido. ¿Está encendido, sí o no? En esta sección claramente vemos que está encendido por el incremento de la temperatura y en esta vemos que no está encendido porque la temperatura está disminuyendo. Y finalmente vemos que terminamos para este ejemplo, con el calentador encendido. ¿Qué sucede, sin embargo, en el punto donde tenemos un cambio del calentador? Es decir, donde nuestro calentador recién se encendió o recién se apagó. Vamos a identificar una interfase donde va a ser un poco difícil darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Un intervalo de un par de segundos donde perderíamos solamente con la temperatura observabilidad. Sin embargo, a más de la temperatura, nosotros podemos generar otros atributos o variables de entrada como la derivada de la temperatura, así como la segunda derivada de la temperatura. Con esta información y con este concepto y esta idea en mente, vamos a continuar con nuestro ejercicio utilizando TC-Lab. Continuando con este ejercicio, ya hemos visto los atributos nuevos que vamos a generar, las derivadas, y vamos a ejecutar el código para generación de estos datos. Como observamos aquí, nosotros en principio no vamos a saber, nuestro algoritmo no va a saber, solo va a tener un valor de etiquetas y luego le vamos a pedir que investigue esta información a posteriori, en realidad, cuando estemos trabajando con algoritmos de clasificación. En este punto, lo único que nos interesa es investigar, analizar las características de nuestros atributos. Observamos aquí cómo va modificando, cómo va cambiando nuestro TC-Lab a medida que va generando información. Adelantándonos un poquito y hasta esperar obtener la información requerida para continuar con nuestro ejercicio,
anotemos los códigos requeridos para los datos que vamos a, para los atributos que queremos generar, perdón. Entonces, de la data generada número 7, vamos a llamar a la temperatura 1, como nos indica aquí el ejercicio. Y vamos a calcular su diferencia. A continuación vamos a generar un D2, que sería la segunda derivada, y vamos a realizar lo mismo, pero para la data 1. Entonces voy a copiar esta sección aquí. A continuación generamos un data frame, y este va a ser un data7.copy, para tomar toda la información disponible, y a continuación un df igual df.dropNa para quitar la información que no necesitamos, y aquí lo vamos a obtener en el caso del primer diferencial y el segundo. A continuación vamos a anotar df de 1, esto igual a d1 para completar la información, y finalmente d2. Luego tenemos df igual df.dropNa, y finalmente, para verificar que estamos haciendo las cosas bien, anotar los 5 primeros valores. En este caso, todavía nuestro código va a quedar pendiente su ejecución hasta que finalicemos la recolección de datos. Como observamos, aquí tenemos saltos de 0 a 100, y luego para, y luego saltos de 0 a 100. Específicamente en el calentador número 1, en base a lo que se indica en el código que observamos aquí. Estamos enfocados totalmente al calentador 1. Ya estamos muy cerca de finalizar la obtención de nuestros valores. Miremos cómo los calentadores del TC-Lab han cambiado de color. Bueno, específicamente el calentador 1, indicando que su temperatura ha incrementado. En este caso es bastante visual. Y bueno, una vez que se ha desconectado, inmediatamente nuestra siguiente línea de código se ha ejecutado, y aquí observamos la información generada de los primeros 5 valores. Notemos que los otros, el punto 0 y 1, han sido removidos por el dropNa que hemos indicado. El siguiente paso que necesitamos es escalar nuestros datos para que las magnitudes no influencien en los siguientes pasos a seguir. dn entonces lo vamos a llamar desde sfit _transform df, y luego tenemos df este es df igual a df a un data frame con dn del anterior, columns igual df.columns, y a continuación df.head. A ver, aquí tenemos un error en la línea de código número 2. ¿Qué puede haber sucedido? df.columns dataframe df.pd. Aquí puse cualquier cosa. Necesitamos que utilizar pandas para indicar que requerimos expresar esta información a manera de un pandas data frame. Aquí observamos la información, de hecho ya normalizada, ya escalada, y
A continuación tenemos calificar los atributos. Nosotros vamos a calificar los atributos generando primero una variable de mejores atributos. Perdón, vamos a generar, de hecho, un objeto de mejores atributos, al cual vamos a llamar desde select keybest score-fun utilizando chi cuadrado, perdón, y k igual all. A continuación vamos a indicar nuestros atributos, que en este caso van a ser D1, D1 y D2, seguido por X, el cual corresponde a nuestro set de atributos valores de entrada, y vamos a llamar sus headers, copiando exactamente esta misma definición. De hecho, estamos identificando sus headers, sus encabezados, y a continuación tenemos nuestras etiquetas o labels como Q1. Seguido vamos a generar un fit donde los mejores atributos van a ser ajustados con X y Y. A continuación vamos a definir un df-punt para la puntuación con nuestro data frame, con pandas data frame. Fit score _. Luego vamos a anotar un data frame de columnas. Y aquí vamos a anotar un pd.dataframe x.columns. No se confundan en esta mezcla de idiomas. A continuación tenemos punt igual pd.concat para combinar nuestra información con el data frame _punt, y a continuación data frame _columnas, como lo habíamos indicado anteriormente. Y aquí vamos a combinar esos dos sets de valores indicando axis 1 para no tener problemas. Luego tenemos .columns y vamos a indicar que aquí tenemos atributos seguido de puntuación. Voy a ponerle punto. Vamos a mirar esto, el head. A ver, aquí tenemos un error en la línea 6 de código. df.fit.scores. Faltó una S. Aquí estamos bien. Bueno, aquí tenemos los atributos, son los de aquí, su respectiva puntuación. Y a continuación vamos a anotar lo siguiente. Columns. Bueno, el siguiente paso que vamos a realizar, a ver, esto parece que es al revés. Ya, ahí sí tenemos la puntuación y nuestros atributos. A continuación vamos a comentar esta línea y vamos a incorporar punt.index igual atributos. Vamos a imprimir punt
Perfecto. Y finalmente queremos generar una figura con plot. El tipo de plot y de figura que vamos a generar en este caso es de barras. Y finalmente que se nos presente esto. Y aquí vemos que en el experimento que realizamos, el atributo más importante es la primera derivada de la temperatura 1, es decir, dt1 dt, seguido por la temperatura 1, y la segunda derivada no es tan importante, pero la tenemos igual disponible en el caso de requerir más información. Sin embargo, a veces exceso de información no es tan bueno, eso dependerá de lo que necesitemos. Finalmente, terminaremos este ejercicio con una correlación de atributos, tal cual como lo hicimos con el mapa de calor utilizando Seaborn. Entonces, por facilidad voy a tomar esta sección de código. Y lo único que voy a realizar es modificar mis variables particulares. Aquí tengo top features, igual core de s.core, core index. Este de aquí 5.5. Aquí lo que tengo que indicar es atributos. Atributos, que es lo que estamos utilizando, y de hecho estamos utilizando df aquí. Esperemos que no tengamos ningún error. A continuación tengo .core, true, tengo mi tipo de mapa de calor. A continuación tengo esto de aquí, este lo voy a omitir. Y observemos cómo finalmente obtengo mi relación entre mis diferentes variables. Entre T1 y la primera derivada es una relación negativa, menos 0.81. Luego entre la segunda derivada es poco, pero entre las dos derivadas existe una mayor correlación. Esto es todo lo que tenemos en la sección de atributos. Con TCLab hemos expandido nuestra cantidad. De hecho, hemos generado el atributo T1, pero hemos generado dos adicionales. Los espero en el próximo vídeo. Muchas gracias.